Considere la región R acotada por las siguientes curvas. Y igual logaritmo natural de x, la recta y igual a x menos 1 y la recta vertical x igual a 4. Después de dibujar la región, considere el sólido de revolución que se obtiene al rotar la región R alrededor del eje X. Y el ejercicio es plantear la integral que permite calcular el volumen de ese sólido de revolución. Bien, comencemos por dibujar las curvas. ¿Okay? Entonces, en este dibujo tenemos y igual logaritmo natural de x, y igual x menos 1 y x igual a 4. Entonces la región que obtenemos es la que está encerrada por esas tres curvas. Listo. Ahora va a ser súper importante poder a veces hablar de la función en términos de x, acá está y como función de x, pero a veces también vamos a necesitar escribir a x como función de y. Lo mismo con esta de acá abajo, entonces también podemos despejar la x. ¿Okay? Dependiendo de si vamos a hacer una integral integrando con respecto a x, usaríamos estas. Integrando con respecto a y, usaríamos estas. Listo. Lo otro que es súper importante tener claro son los puntos de intersección, porque precisamente los puntos de intersección nos van a dejar poner los límites de las integrales. Entonces, cuando intersectamos esta recta, la recta y igual a x menos 1 con la recta x igual a 4, estas dos de acá, podemos pues reemplazar x igual a 4 aquí, ¿listo? Y nos da este punto que puse acá. Ahora, cuando intersectamos x igual a 4 con y igual al logaritmo natural de x, estas dos, pues también podemos reemplazar este x por 4 y obtenemos que y es igual al logaritmo natural de 4. Y obtenemos este punto de acá. ¿Listo? Ahora, nos falta la intersección de y igual a x menos 1 con y igual al logaritmo natural de x. Habría, por ejemplo, que coger este x menos 1 e igualarlo al logaritmo natural de x. Ahora, algebraicamente nosotros no sabemos solucionar esa ecuación. Entonces, esto no lo podemos hacer con álgebra, esto me toca dárselos, toca que me crean que el punto de intersección, el único punto de intersección, es este de acá, 1,0. Es fácil por lo menos verificar. Si reemplazan aquí x por 1, les da y igual a 0. Si reemplazan acá x por 1, les da y igual a 0. Listo, ese es ese punto de acá. Bien. Ahora, tratemos de pensar cómo es que calculamos el volumen de un sólido de revolución. Tenemos dos alternativas. Podemos llenar nuestra región con franjas verticales o podemos llenar nuestra región con franjas horizontales. ¿Listo? Entonces, en este caso, si yo cojo un x, después de que escojo el x, hago la franja vertical y esa franja vertical es la que voy a hacer rotar alrededor del eje x. Cuando hago eso, obtengo esta tajada de acá que va a tener ese hueco adentro. Recuerden que el hueco surge de este pedazo de acá, vacío, que también rota y por lo tanto me va a quedar ese hueco. Listo. O sea que si lo hacemos con si hacemos la integral con dx con respecto a x, vamos a tener que usar el método de tajadas. Ahora, ¿qué pasaría si en vez escogemos un y? Cogemos un y hacemos una franja horizontal, ¿listo? Y esa franja horizontal la ponemos a rotar alrededor del eje X y lo que obtendríamos sería ese cilindro de acá que también está hueco. ¿Por qué está hueco? Pues porque solo estamos haciendo rotar esta franjita y todo este espacio que hay acá vacío también va a rotar. Entonces va a ser un cilindro que queda con hueco. Es decir, si queremos hacerlo en términos de X, vamos a usar el método de tajadas. Si vamos a hacerlo en términos de Y, vamos a hacer el método de cilindros. Comencemos con el método de tajadas. Entonces, hacemos rotar esa franjita, obtenemos esta tajada con un hueco y ahora lo que queremos es calcular el volumen de esa tajada que volví a pintar acá. Para eso necesitamos pues las dimensiones de la tajada. Entonces, necesitamos el espesor de la tajada, que es como la altura de ese cilindro con hueco. Pues piensen que acá cogieron un X y el espesor es tan chiquito como se pueda. Ese espesor va a ser el delta X. ¿Ok? Ahora,
tenemos que tener el radio grande desde el centro de rotación hasta acá y el radio chiquito, que es desde este centro de rotación hasta acá. Y eso nos lo dan las funciones. De acá hasta acá está dado por esta función que era y igual a x menos 1, o sea que ese radio grande es x menos 1. Y de aquí hasta aquí está dado por la función y igual al logaritmo natural de x. O sea que de acá hasta acá, el radio chiquito mide el logaritmo natural de x. Ya teniendo todo eso, podemos calcular el volumen de la tajada. El volumen de esa tajada va a ser el volumen del cilindro grande, o sea, área de la base por altura, menos el volumen del cilindro chiquito, que es el hueco, que es área de la base por altura. Reemplazando el R grande por lo que ya dijimos y el R chiquito por lo que ya dijimos, obtenemos esta línea. Ahora observen que podemos factorizar un pi y podemos factorizar un delta x. Ya con eso podemos calcular el volumen del objeto, porque el volumen del objeto va a ser coger los volúmenes de las tajadas, de cada una de las tajadas, sumarlas y hacer que haya infinitas tajadas. Eso se me convierte, ese límite de la suma se me va a convertir en la integral. Ahora, ¿por qué integramos desde 1 hasta 4? Devolvámonos a la figura. ¿Listo? Nuestros valores de x iban desde 1 hasta 4. Entonces acá es donde yo voy a tener tajada, tajada, tajada. Esas tajadas verticales van a ir desde 1 hasta 4. Entonces, volvamos a la integral. Desde 1 hasta 4, esos son valores de x. ¿Listo? Integramos lo que dijimos que iba a ser nuestro volumen. Ahí estamos sumando todos los volúmenes de las tajadas. Bien, pasémonos al otro método. Entonces, ahora ya no vamos a fijar un x, sino que vamos a fijar un y. A partir de ese y, hacemos una franja horizontal y esa franja horizontal la ponemos a rotar alrededor del eje x y obtenemos ese cilindro. Ahora, observen bien que es diferente si yo cojo este y acá o si cojo un y por acá abajo. Si yo cogiera un y por acá abajo, mi franja estaría por acá y vendría desde esta recta hasta esta función. En cambio, para los y más altos, vienen desde la recta hasta esta otra recta. O sea que lo que quiere decir es que si hago el método de cilindros, me va a tocar hacer dos casos. Me va a tocar hacer el caso en donde y es más grande que el n de 4, que el logaritmo natural de 4, y el caso en donde y es más chiquito que el logaritmo natural de 4. Tenemos que hacer ambos casos. Comencemos con el caso de arriba. Entonces, cogemos la franja, la hacemos rotar alrededor del eje X, obtenemos este cilindro y ahora vamos a ver cuáles son las dimensiones de ese cilindro. Acuérdense que ese cilindro está hueco, ¿listo? Tiene hueco. Entonces vamos a ver cuáles son las dimensiones para luego poder calcular su volumen. ¿Okay? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos la altura del cilindro y la altura del cilindro va a estar dada por la resta de esta distancia del eje Y hasta la recta. A eso le quito la distancia del eje Y hasta esta otra recta. Acuérdense que la recta de más lejos era x igual a 4, o sea que esta distancia de aquí hasta aquí es 4. Y luego la distancia de aquí hasta aquí está dada por la función x igual a y más 1. Entonces esa es esa distancia. Si yo resto esas dos cosas, si yo hago todo esto menos todo esto, obtengo la altura, que es lo que quiero. Listo, tenemos la altura. Ahora, el radio desde el centro hasta acá, ¿ok? El radio va a estar dado por, acuérdense que estamos hablando en términos de y, es esta misma distancia desde el eje X hasta Y. Entonces ese radio va a ser Y. Y lo último que me falta es pensar en este espesor. Entonces recuerden cómo fue la cosa. Nosotros lo que hicimos fue coger un y luego hacer la franja. O sea que el espesor de aquí está dado por un delta Y. ¿Listo? Ese va a ser el mismo espesor de acá, que es el mismo espesor de acá. Bien, ahora que ya tenemos esas dimensiones, podemos cortar ese cilindro, lo cortamos por algún lado y lo desdoblamos. Lo desdoblamos
hasta que me queda como un rectángulo. Ahora miremos, como un rectángulo no, como una cajita porque tiene un espesor. Entonces ahora, esta distancia de acá, pues es esta misma por donde corté. ¿Listo? Sigue siendo lo mismo que era este h, que ya pues distribuí. Entonces 4 menos y menos 1 me da 3 menos y. ¿Listo? Ahora, el espesor pues sigue siendo delta y. Ese es el espesor. Y finalmente, toda esta distancia de acá, toda esta longitud de acá, es en realidad la circunferencia de la base del cilindro, que tiene radio y. Entonces la circunferencia es 2pi por el radio. Listo. Con esa información ya podemos calcular el volumen de ese cilindro hueco. ¿Okay? Entonces el volumen va a ser lo mismo que el volumen de la caja, o sea, lado por lado por lado. ¿Listo? Esta es la fórmula del volumen del cilindro. Bien, ahora recuerden que eso no es suficiente, porque eso era solo para valores de y que estuvieran por encima del logaritmo natural de 4. O sea, desde el logaritmo natural de 4 hasta 3. Pero nos toca ver qué pasa entre 0 y logaritmo natural de 4. Para eso vamos a analizar este otro caso. Entonces, cogemos este y, que está más chiquito. Para ese y pintamos una franja. Recuerden que el espesor de la franja es delta y también. Y esa franjita la hacemos rotar alrededor del eje X. El espacio que está acá, este espacio vacío, también rota y por lo tanto el cilindro que obtengo va a tener hueco por dentro. Ahora vamos a mirar las dimensiones de ese rectángulo, muy parecido a lo que estábamos haciendo antes. Entonces, comencemos con el radio. Como aquí habíamos escogido el y para hacer la franjita, por acá está el radio entonces es y. Desde el eje X hasta ese valor, eso mide y. Ese es el radio. El espesor, igual que antes, es delta y. Lo que va a cambiar es la altura de ese cilindro, porque ahora viene dado por la distancia desde acá hasta acá, menos la distancia desde acá hasta acá. Ahora, acuérdense que estamos hablando de y, estamos en términos de y. La distancia de acá hasta acá está dada por e a la y, ¿sí? Que es despejando x en la función y igual al logaritmo de x. Y la distancia desde acá hasta acá está dada por esta función, que es x igual a y más 1. Así que esto va a ser la altura del cilindro. ¿Okay? Distribuyendo, pues me queda esto de acá. Hacemos la misma idea, cortamos el cilindro, lo estiramos hasta que nos queda como una cajita. Volvemos a tener la misma altura, todo esto era la circunferencia de la base del cilindro y este pedacito de acá que es el espesor. Igual que antes. Entonces ahora ya teniendo todo eso podemos calcular el volumen del cilindro que está dado por lado por lado por lado. Esta es la expresión para el volumen del cilindro, pero eso solo funciona para valores de y que estén entre 0 y logaritmo natural de 4. Así que nos van a dar dos integrales. ¿Sí? Nos va a tocar sumar dos cosas. Una que va para valores de y entre 0 y logaritmo natural de 4 y otra que va para valores de y entre el logaritmo natural de 4 y 3. ¿Y qué es lo que integramos? Pues el volumen de esos cilindros, que es lo que calculamos para un caso y lo que calculamos para el otro.